Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora a la que nos estén viendo. Hoy tenemos el gusto de conversar con Juan Miguel Zunzunegui, quien es un músico, poeta y académico. Nació en México, pero prefiere ser ciudadano del mundo y mestizo de todas las culturas. Es licenciado en comunicación, especialista en filosofía, geopolítica y religiones, investigador, maestro en materialismo histórico y doctor en humanidades. Muchísimas gracias, señor Zunzunegui, por asistir. ¿Qué tal se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, un placer. Muy bien, bueno, pues procedemos a comenzar ya con la entrevista. ¿Usted cómo ha visto esta temporada electoral? Pues muy mal, y muy mal en muchos sentidos, ¿no? Ni siquiera sé por dónde empezar. Por ejemplo, el primer sentido en el que me parece terrible es que no tenemos una verdadera campaña electoral. Y no tenemos una verdadera campaña electoral porque hay un ambiente de miedo. Y cuando hay un ambiente de miedo ante una campaña electoral, quiere decir que no estás en un ambiente de democracia. Porque pues vaya, tendríamos que entender que parte fundamental de la democracia es el derecho que tienen todos los individuos que forman una sociedad y el derecho que tienen todos los diferentes grupos sociales dentro de una sociedad de tener ideas diferentes, ¿no? De estar de acuerdo o en desacuerdo. A ver, de entrada, hay democracia y elecciones y votación, pues por algo muy simple, porque si todos estuviéramos de acuerdo con el gobierno que sea, el actual o el que sea, si todos estuviéramos de acuerdo con el gobierno y todos fuéramos felices, no sería necesario que hubiera una campaña electoral para proponer algo distinto, porque ¿para qué demonios propones algo distinto si lo que tienes es perfecto según todos, ¿no? Entonces, parte fundamental de la democracia es asumir eso. No todos están de acuerdo con el proyecto político, que habrá que entenderlo como la forma de administrar los recursos, la forma eficiente o ineficiente, las capacidades, en fin, las ideas de cómo se debe administrar los recursos y de cómo se debe construir una nación, una sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, como no todos estamos de acuerdo, la democracia te ofrece justo la posibilidad de que cada X tiempo la ciudadanía, que en la democracia la ciudadanía es la dueña de la soberanía, es la dueña de la nación, es la dueña del Estado, es la dueña del gobierno, es la dueña del presidente incluso y de su equipo de gobierno, porque la ciudadanía es el patrón del presidente y es el que le paga al presidente y la ciudadanía es la fuente de todos los recursos que usa el gobierno y el presidente y por eso la ciudadanía tiene que decidir qué demonios hacer con todo eso. Entonces, cada X tiempo, esto lo puedes manifestar a través de elecciones. Lo cual quiere decir que lo primero que tendría que pasar en estas elecciones, en las que fueran, es la libertad absoluta de disentir, es decir, la libertad absoluta de no estar de acuerdo y de manifestar tu desacuerdo y de proponer alternativas ante tu desacuerdo. Pero cuando un gobierno convierte al disidente en enemigo, se acabó la democracia, ¿no? Cuando el planteamiento es, mira, ya llegué yo al poder, podríamos aniquilar esta payasada de la democracia y las elecciones porque yo que llegué al poder soy el bueno y todos los demás son los malos. Y generas un ambiente donde, mira, si estás de acuerdo conmigo, eres bueno, eres honesto, eres una persona de bien. Si no estás de acuerdo conmigo, eres corrupto, eres malvado, eres oscuro, ¿no? Entonces, no hay democracia posible en eso. Si no estás de acuerdo conmigo, estás mal. No solamente estás mal, estás dentro del lado de los malos. No solamente eso, cuando un gobierno, desde todo el escaparate que te debe estar en el gobierno, señala todos los días de manera pública a sus enemigos con rostro y con nombre, poniendo fotos y nombres en cada mañanera de, mira, estos están en mi contra, estos son malos, estos son corruptos. Pues perdón, a partir de ahí no existe la democracia, porque entonces hay un ambiente de miedo. Hay un ambiente de miedo por parte de cualquiera que quisiera proponer una alternativa, hay un ambiente de miedo por parte de cualquiera que quisiera salir a votar. Pero también están terribles por otro aspecto, y es que, pues de pronto en México tenemos la opción de votar pues por la continuidad del proyecto destructivo no democrático con el... A ver, hay que entenderlo. Y hasta podría yo quitarlo de destructivo porque eso es una opinión. Pero el actual proyecto es un proyecto no democrático.
lo cual tampoco tendría uno que verlo como algo malo. La democracia no es necesariamente buena ni necesariamente malo. Lo malo es que el actual gobierno además es mentiroso porque te dice que es democrático cuando no lo es. La democracia implica que tienes que estar de acuerdo en que todo el mundo diga lo que se le da la gana. Si el que no está de acuerdo contigo es el enemigo, esto no es una democracia. Y dado que en la democracia el 100% de la ciudadanía es la dueña del Estado y la soberanía, el gobierno debe de gobernar para el 100% de la ciudadanía, no solo para los que votaron por ti, porque eso tampoco es democracia, ¿no? Entonces, de pronto tenemos una alternativa que es votar por mantener este proyecto, que es una alternativa a la democracia, donde se le otorga un poder absoluto a un grupo por que hagan lo que quieran, o volver a la democracia. Lo malo es que la alternativa para volver a la democracia pues es la mierda que hemos tenido siempre, ¿no? Porque la verdad es que PAN, PRI y PRD tendrían que tener claro que quien decida votar por ellos no es porque sean una buena opción. De hecho, son tan pésima opción que tenemos este gobierno que tenemos, ¿no? Y hay quien dice, oye, es que es terrible, PAN, PRI, PRD no deberían estar juntos, es casi casi un pecado, una blasfemia, una herejía. Lo es y no lo es. Lo es en el, si te concentras en las ideologías, porque son tres partidos con ideologías distintas. Tiene mucho sentido su unión en otro sentido, y es que aunque tengan ideologías distintas, son tres partidos comprometidos con la democracia. Es decir, son tres partidos que permiten que otras personas no estén de acuerdo y no atacan a la ciudadanía por no estar de acuerdo. Entonces, en realidad nos enfrentamos a votar por la democracia o por la dictadura del proletariado, que es el nombre correcto del proyecto que representa la llamada cuarta transformación. Pero lo malo, para terminar con esta pregunta, es que la llamada oposición es una farsa, porque, perdón, no ha habido campañas. En teoría es, no, claro, PAN, PRI, PRD, nos vamos a aliar, va por México, sí, pero perdón, no hacen campaña. Nadie conoce a los candidatos del presidente, pero eso a nadie le importa porque nadie vota por los candidatos, votan por Andrés Manuel, porque así funciona la dictadura del proletariado. No me importa quién es tu Esquirol, me importa qué te representa a ti. El problema es que la supuesta oposición no te presenta realmente nada, y no te presenta realmente nada solamente a dos opciones. O tienen miedo, porque a pesar de ser la élite política también se sienten amenazados, o son cómplices. Son las únicas posibilidades que tenemos. Hay miedo o complicidad. Cualquiera de esas dos acabó con la democracia. Oh, vaya, bastante interesante. Bueno, pues continuando con la entrevista, ¿qué tan democráticas podríamos quizá llegarlas a considerar? Pues derivado de lo anterior, yo creo que nada, ¿no? Estas elecciones, eh, a ver, son democráticas en un sentido simple desde el momento en que hay elecciones, ¿no? El hecho de que haya elecciones te dice que hay un vestigio de democracia. El hecho de que tengas miedo de ir a votar o tengas miedo de proponer algo distinto a lo que hoy gobierna, te dice que no hay democracia. Un ambiente en el que el gobierno te dice que va a haber elecciones, pero al mismo tiempo ataca a los organismos autónomos, ataca al Instituto Electoral, ataca y somete a la Suprema Corte y luego pide que el Instituto Electoral sea absorbido por la Suprema Corte, a la que previamente ya absorbiste y ya sometiste. La gente no se da cuenta porque somos un país sin memoria y porque los que más están votando tienen de 18 a 40 años y no tienen el menor recuerdo, porque no lo vivieron, y desde luego el menor estudio de cómo era México hasta la década de los 80. Porque el México de la década de los 80 era exactamente lo que tenemos hoy. Hay un solo partido, el PRI, las elecciones son una farsa, si votas por la oposición ten miedo, la misma oposición tiene miedo, el partido organiza las elecciones, el partido cuenta los votos y el partido se declara vencedor. Eso, que es lo que está pasando ahorita, era el México de los 80 y este pueblo desmemoriado, inculto e ignorante no se da cuenta. Oh, vaya, muy, muy interesante reflexión. E incluso siento que da incluso para pensarlo todavía más y compartir, no sé, estuvo muy bien. Y bueno, ¿podríamos definir diversos actos políticos en justos e injustos? Mm, pues no deberíamos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, si un acto político es injusto,
Bueno, por acto político te refieres a un acto de campaña o acto político en general como, no sé, mandar a apresar a un candidato porque le está ganando a tu candidato, ¿no? A ver, eso, a ver, es que otra vez, ese es Echeverría, ese es el PRI de los 70, ese es el México dictatorial en el que afortunadamente tú y la gente a la que seguramente te diriges no vivieron, pero que algunos sí vivimos, y de verdad, de pronto a la gente de hoy se le olvida, el que hoy está de acuerdo con el presidente, se le olvida una cosa, que de pronto es claro, yo estoy de acuerdo con el presidente, piensas que el presidente está de acuerdo contigo, sientes que hay que dejar las cosas como están, pero se te olvida una cosa, qué padre que tú ahorita estás de acuerdo con el actual gobierno y sus decisiones, y entonces te sientes que todo está perfecto. El problema es que estás apoyando un esquema de gobierno donde solamente hay una opinión posible y es la del presidente. Si tú mañana cambias de opinión, si tú mañana tienes una opinión distinta a la del gobierno, mañana el gobierno va contra ti. Entonces tú hoy te sientes muy bien porque afortunadamente y por la razón que sea, hoy tu opinión y la del gobierno concuerdan. Si mañana dejan de concordar, mañana tú serás perseguido por el gobierno que apoyaste hoy. Eso es lo que las actuales generaciones no están viendo. Eso es lo que dos generaciones de mexicanos tuvimos que destruir, porque eso era el México de los 70 y de los 80 y de todo el siglo XX, un México donde solo había una opinión y todo lo demás era prácticamente delito. Entonces, ver, por ejemplo, hoy que tienes candidatos de la mal llamada oposición que van por encima en las encuestas de los candidatos oficiales y que entonces ves todo el peso del gobierno sobre el candidato y dices, oye, ¿cuál es el delito? Pues el delito es ir arriba en las encuestas. Más allá de que habría que asumir que, híjole, no quiero generalizar, pero yo creo que 9 de cada 10 políticos en México son unos bribones y unos delincuentes, es decir, todos quieren cola que les pisen, ninguno puede presumir su inocencia. El tema es que mientras unos pueden recibir fajos de billetes y ser grabados en el acto y no ser perseguidos porque se dice, ah, no, esto es una aportación y esto está bien, y que al mismo tiempo alguien haga lo mismo y digas, vamos con todo contra él porque me va ganando. Es decir, eso es un acto político injusto, absolutamente injusto. Todo aquello que vaya en contra de una elección absolutamente limpia es un acto político injusto y es un acto político que te deja claro que lo que tenemos hoy ya no se llama democracia. Cierto, totalmente. Bueno, continuando nuevamente con la entrevista, ¿qué podemos reflexionar a partir de esta situación? Pues la reflexión es difícil porque mira, en realidad de esta situación podríamos entender que México, y ahí ya no me refiero tanto al país, sino al pueblo, porque es el pueblo el que conforma el país, y aquí hay que hacer una acotación extra. Pueblo no es el que está de acuerdo con el presidente, pueblo somos el 100% de los mexicanos. El pueblo no es una clase social, el pueblo no es una postura ideológica, el pueblo es todos los habitantes de un país. El pueblo mexicano nunca ha sido democrático. Esa es la verdad. Finalmente, no hubo democracia en todo el siglo XIX, no hubo democracia en todo el siglo XX. Empezamos a luchar por la democracia, pues, tal vez cuando tú estabas naciendo en la década de los 80, ¿no? Empezamos a luchar por la democracia. ¿Quién lucha por la democracia? Por la democracia lucha la tan mencionada y mal comprendida clase media. ¿Por qué? Porque si tú ubicas el México del siglo XX, el México construido por el PRI, básicamente tienes a un pueblo enorme, y aquí sí por pueblo vamos a hablar de la clase social, es decir, el PRI lo que hizo fue decir, voy a dividir a la sociedad en sector agrícola, sector obrero, sector militar y sector burocrático. Eso desde Lázaro Cárdenas así dividieron a la sociedad. Esta división tiene una característica fundamental y es que tanto el sector agrícola o campesino, como el sector obrero, como el sector burocrático, como el sector militar, los cuatro estaban bajo dominio del gobierno. Porque claro, al sector militar, pues directamente, no solamente tú le pagas y tú lo mantienes, sino que tú, como al ejército en México, tú lo tienes con un estado dentro del estado lleno de privilegios para que nunca se te revele. Pero ese dinero con el que los tienes en ese estado de privilegios no es del gobierno, es mío, es tuyo, es de los que trabajamos y pagamos impuestos. Pero entonces al sector militar lo tienes totalmente cooptado. Luego tienes al sector burocrático, es decir, todos los que trabajan para el gobierno.
pues los tienes directamente controlados porque ahí sí, pues cobran en tu nómina. Y tú les dices, no, es que si no votas por mí, hasta vas a perder tu trabajo, porque es la amenaza de siempre, ¿no? Luego tienes al sector obrero, que si bien no trabaja directamente para ti, ¿qué hizo el PRI? Organizar a todo el sector obrero en una serie de sindicatos que a su vez todos eran parte de un megasindicato que era la CTM. Entonces, a través de una cadena de líderes sindicales corruptos, el partido Estado PRI controlaba a toda la clase obrera de México. Y luego tienes al sector agricultor campesino, que si bien tampoco depende directamente de ti, el partido Estado PRI hizo lo mismo, creó una serie de organizaciones campesinas con líderes corruptos que todos forman parte de una gran confederación campesina con líderes corruptos y yo, partido Estado, me dedico a soltar dinero desde arriba para ir cooptando con la corrupción a todos los líderes. Entonces quiere decir que todos los grandes sectores en los que el PRI dividió a la sociedad, todos dependían del Estado, excepto uno. El pequeño estrato de población que empezó a ser llamado clase media, es decir, el ciudadano que trabaja en empresas, en negocios, en fábricas, en tiendas, independientes del gobierno. Y que al ser independientes del gobierno, es decir, de pronto yo tengo la capacidad de generar dinero por mi cuenta sin que el gobierno intervenga. Todo lo que hace el gobierno es quitarme una parte de impuestos. Esa población, la clase media, la que hoy le llaman burguesía o fifís, que no es otra cosa más que el que es capaz de generar su propia riqueza sin que el gobierno intervenga, pero pagándole un impuesto al gobierno, este te queda fuera del control del gobierno. Esa clase media es la que fue creciendo a lo largo del siglo XX. Y esta clase media creció trabajando. Por más que el actual gobierno te quiera hacer pensar que creció robando, los ladrones de este país han sido los políticos siempre. Y los políticos que hoy están en el partido, en el poder, llevan 50 años en los otros partidos robándole todo a este país, ¿no? Y de pronto te quiero hacer pensar que el que hoy es un trabajador independiente, que tiene su casita y que tiene su coche y que tiene un estilo de vida medianamente bueno, te quiero hacer pensar que él llegó a eso robando, cuando eso es una absoluta mentira. Pero claro, esta clase media es la única que queda fuera del control del gobierno. Durante muchísimo tiempo en México, desde Lázaro Cárdenas hasta Echeverría, esta clase social era tan pequeñita que aunque saliéramos a votar cada 3 y 6 años, el voto nunca iba a poder realmente inferir en el resultado contra el sector campesino, obrero, campesino y burocrático controlados por el gobierno. Pero conforme el mundo fue avanzando y la economía se fue haciendo global, lo cual no dependía de México, sino del mundo, esta clase media trabajadora fue creciendo, 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 hasta que de pronto esta clase media ya era importante en el voto. Ya para la década de los 80 se podía inferir bastante en el resultado. Claro, para ese momento ya el partido Estado tenía unas redes de corruptelas y manejo de votos que hacía imposible que le quitaran el poder. Hablo de la década de los 80. Todos los que en esa década de los 80 eran dueños de las redes que les permitían mantener el poder de manera independiente al voto, están en el partido del gobierno actual. Eso es algo que también nadie, yo tengo 45 años, nadie menor que yo sabe eso. Pero es que todos los personajes que hoy están en el gobierno eran parte de ese partido Estado PRI que en los 80 se lo robó todo y mantenían todas las redes del poder y luego perdieron ese poder y esas redes a través del voto democrático y hoy lo quieren recuperar. Y lo quieren recuperar, a ver, ¿para qué lo tenían en los 80? Para desfalcar al país, para robar al país, para saquear al país. ¿Para qué lo quieren recuperar hoy? Pues para lo mismo. Estamos hablando de que el grupo de políticos plenamente inconformes con haber perdido el poder absoluto que tenían en los 80 y que les permitía robar y saquear de manera desmedida, quieren recuperar el poder y lo quieren recuperar para lo que ya hacían. Y lo malo es que al mismo tiempo que quieren recuperar el poder para ser los ladrones que ya eran hace 40 años, al mismo tiempo quieren convencer a la población de que quieren recuperar al poder por el bien de la población. Hay que tener más de 45 años para entender esto o leer un poquito. El problema es que la mayor parte de la población de este país tiene menos de 45 años y no lee.
No, hombre, tremendo. Y no, pues justamente como usted lo menciona, es totalmente cierto. Creo que es algo que podemos aprovechar bastante para reflexionar ante estas situaciones e incluso quizá proponer alguna solución, no sé, pero siento que sería quizá algo muy complicado, no lo sé. Y bueno, pues de antemano, muchísimas gracias, maestro Zunzunegui, por asistir. Ha sido un honor poder conversar con usted. ¿Alguna cosa que le gustaría agregar a esta entrevista? No sé. Pues nada más que la democracia es otra cosa fundamental y es el último consejo. La democracia fue una invención de los franceses y de los norteamericanos del siglo XVIII. No tiene nada que ver con los griegos, esa es una patraña. La inventaron los franceses y los gringos del siglo XVIII, en una época conocida como la Ilustración, donde la moda social era ser inteligente. Eso es bien importante, porque hoy la moda social es ser estúpido. Y también es bien importante tenerlo claro porque este aparatito nos hace idiotas a casi todos, porque ya no hay que pensar, ya no hay que reflexionar. Antes tu opinión la basabas en leer una serie de libros y documentos y estudiarlos y analizarlos. Hoy en día tu opinión la basas en ver un meme. Perdón, hay que entender que entre leer una enciclopedia y leer un meme hay una gran diferencia. La moda intelectual del siglo XVIII, por eso se llama la Ilustración, la moda era ilustrarte. Lo bien visto era estudiar. Todo eso que le molesta al presidente hoy en día, ¿no? Pero esa era la moda. Y con esa moda, una sociedad que está ilustrándose, preparándose, capacitándose, estudiando, reflexionando, es donde surgió la democracia. Te digo todo esto para entender que la democracia es un proyecto político surgido de una sociedad pensante. Y la esencia de la democracia era una sociedad pensante, ilustrada, estudiada y reflexiva, puede y debe elegir su gobierno. Una sociedad no estudiada, no pensante e irreflexiva, que es lo que tenemos hoy, está eligiendo a los gobiernos, no en México, en el mundo, porque la moda de la estupidez no es mexicana, es global. El problema es que eso es la crisis más grande a la que se enfrenta la democracia, porque la idea de la democracia era, ok, si te presento varios proyectos, tú vas a escuchar todos los proyectos, escuchar a los candidatos, reflexionar sus propuestas, estudiar con datos lo que te dicen para decir, yo creo que esta es la mejor opción. Esa es la esencia de la democracia. Hoy en día es, mis entrañas me dicen que voy a votar por este cabrón. Oye, pero ¿qué leíste? ¿Qué reflexionaste? ¿Qué estudiaste? Nada, no lo necesito. Yo ya sé, sin estudiar nada, porque vi 3 memes y me movieron las tripas, que este es un corrupto desgraciado, y yo ya sé, sin leer y reflexionar, porque me movieron las tripas, que este es el Salvador, y mi voto sale de mis entrañas. Mi voto sale de la rabia, mi voto sale de la frustración, mi voto sale del odio, mi voto sale del conflicto. Un voto que sale de tus tripas es un voto que va a hundir al país. A este y a cualquiera. Vaya, qué interesante. Incluso recuerdo que anteriormente en una conferencia nos había platicado con respecto a que muchas veces esa era quizá la fórmula para atraer al pueblo mexicano y quizá a otros países también, a través de las emociones, usted nos lo había comentado y no sé, me parece interesante. Y pues bueno, nuevamente muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo a la distancia de parte de Ciudad Política y pues nada, fue un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias, que te vaya muy bien.